Nos encontramos en la institución educativa Antonio Roldán, el consejo académico, y vamos a debatir algunos temas acerca de la institución. Yo como docente de aula quiero contarles un caso que tengo con una niña de 9 años en el grado tercero. Es una niña que ha venido, la niña se llama Lola. Ella ha venido presentando malestar en clase que antes no había notado. Se ve intranquila, nerviosa, como si le incomodaran cosas del salón de clase. Yo también la veo en ocasiones molesta, agresiva, le cuesta respetar el turno. Ya anteriormente no era así. La atención es muy difícil que se concentre. Ella presenta muchos síntomas, entonces es para ver de pronto qué podemos detectar en ella para tomar una solución en el caso de Lola. Ok, entonces respecto al caso que nos expone la docente, tenemos varias hipótesis que hemos entre todos eh, pensado y reflexionado que podrían ser las causas de estas problemáticas tanto comportamentales como académicas que viene presentando la estudiante Lola. La hipótesis número uno que hemos planteado es que es necesario que Lola ingrese a un programa de alimentación escolar, porque de pronto el origen de esas dificultades, tanto comportamentales como académicas, están asociadas a un desequilibrio nutricional. Frente a esto, yo opino que es necesario que todos los niños de la institución tengan acceso a un programa de alimentación escolar, ¿cierto? Tenemos el programa de los algos, tenemos el PAE, tenemos varias cositas que ayudan a ese proceso de alimentación en los niños, porque ya es bien entendido por todos y tenemos aquí varios autores, tenemos a Mazzoni, a Stella y a Servini, que nos han dicho que la desnutrición genera un desbalance celular entre el suministro de nutrientes y energía que el cuerpo demanda para asegurar su crecimiento, su mantenimiento, y las diferentes funciones específicas del mismo. Entonces, a todos los estudiantes se les debe asegurar esta alimentación balanceada en pro del crecimiento de su cuerpo y de las funciones cognitivas de su cerebro. Sin embargo, yo considero que según la valoración psicológica realizada, que no se mencionó, pero lo tenemos en cuenta, ¿cierto? La capacidad cognitiva de Lola es igual a la de sus compañeros, o sea, ella sigue manteniendo su capacidad cognitiva. Entonces, dado esto, su problemática no estaría directamente relacionada, opino yo, con un problema de desnutrición. También de esos mismos autores se puede destacar que dicen que entre los efectos nocivos de la desnutrición se encuentran el déficit de peso y de la talla, y estas dos cosas no se encuentran dentro del caso que se nos reporta de Lola. ¿Ustedes qué opinan respecto a esa hipótesis número uno? Bueno, aquí un autor, Rodrigo Houston, nos dice que, que las investigaciones reveladas en el trabajo que ellos hicieron dicen que indican que la desnutrición leve, moderada en los niños con privaciones socioeconómicas no produciría efectos tan marcados. Lo que quiere decir o lo que considero yo es que puede que la desnutrición sí sea un aspecto importante para mirar en Lola, pero no creo que sea el causante de su comportamiento, porque yo pienso que la alimentación sí puede afectar el aspecto físico y cognitivo, pero en vez de causar hiperactividad y esas cosas, yo pienso que causa más bien fatiga, somnolencia, pereza, cosas así que no le den ánimo de trabajar. Ella, por el contrario, es muy activa. Estoy de acuerdo con la profesora, porque pues yo como directora de curso me doy cuenta también de que Lola es demasiado activa, ¿sí? En este momento revisando pues el caso de la niña, ella no tiene evidencias médicas que determinen que tiene cambios físicos que denoten desnutrición, anemia, falta de vitaminas, pérdida de peso. Ella no tiene estancamiento de talla pues con respecto a sus demás compañeros o no se le ve que sea cansancio. Con el mismo autor, como dice la profe Lorena de Johnston, dice que la interacción entre el estado nutricional y el nivel socioeconómico impactan bastante, ¿sí?
pero en Lola no se ve esa relación. La valoración de Lola indica la valoración psicológica que hacen, indica que la capacidad cognitiva e intelectual de Lola es igual a la de los compañeros de clase. Por tanto, tampoco veo que esa sea que no estoy de acuerdo pues con la primera hipótesis. Ok, buenas tardes para todos. En mi posición como coordinador de convivencia, es muy apoyo sus tres aportes. Es muy importante tener en cuenta que aunque la nutrición es un detonante de lo que puede llegar de lo que puede llegar a ser algo más grande. Entonces, creería que se debe hacer un estudio más profundo y tener en cuenta de que la alimentación es parte integral del desarrollo de los estudiantes, y esto puede ser, como ya lo dije anteriormente, tenerlo muy presente para seguir, no descartarlo, sino tenerlo ahí como la primera consecuencia de algo que pueda ser más grave. Perfecto. La segunda hipótesis que tenemos respecto a este caso es que es necesario revisar el papel que está jugando en el aula de clase, que los compañeros y que los docentes, con el objetivo de poder identificar, revisar el papel que están jugando en el aula de clase los compañeros y los docentes, ¿cierto? Los docentes que están, en este caso, afectados directamente o que están viviendo directamente el caso, y los compañeritos pues del grupo de la niña, con el objetivo de identificar esos factores ambientales, esos factores dentro del grupo, dentro del salón, que puedan estar afectando el desempeño de Lola. Yo considero que no se presenta una problemática tanto como por factores ambientales, porque pues dentro de la institución se tiene el espacio, se tiene la aislación de ruidos, está tranquilo y sin distracciones. Dentro de la exposición del caso no se presentan esos factores, o sea, no hay un cambio en el ambiente que podamos decir, este cambio es el que está haciendo que Lola actúe de esta manera. Por lo tanto, no creo que sean esos factores los que están afectando el desempeño de esta alumna en cuestión. Tampoco se evidencia una problemática directa como entre el docente o algún docente en específico o la directora del grupo y la alumna, porque tengamos en cuenta pues que el vínculo docente-estudiante, según Gómez, es el principal soporte en el que se sustenta el conocimiento académico, y además como tal es el que ayuda al desarrollo integral de los estudiantes, tanto en ese ámbito social y personal como en el ámbito profesional del docente. Es necesario tener esto en cuenta a la hora de analizar el caso, pero yo no considero que haya pruebas de una problemática directa en la relación docente-estudiante. No hay pruebas para concluir que sea esto lo que está en realidad afectando ese proceso de aprendizaje de Lola. ¿Ustedes qué opinan acerca de esa segunda hipótesis? Bueno, como dice Lauder, el problema de la equidad dentro de las escuelas, el hecho de que los indicadores de calidad son construidos históricamente y suelen recoger un aspecto parcial del proceso educativo, el problema de la definición, la medición de la calidad educativa, y finalmente el hecho de que los resultados escolares no solo intervienen variables escolares, sino también variables de origen de los estudiantes, el problema de desigualdad social y de la relación de la escuela con el contexto. Pues yo considero que no es un caso en el que se vea muy afectada Lola, porque es que uno no escoge, las escuelas no son escogidas para los estudiantes, las escuelas existen y los niños van con su diversidad, sean económicamente bajos recursos, económicamente recursos altos. Entonces yo pienso que no le afecta tanto, porque siempre en las escuelas va a haber mucha diversidad y ellos se tienen que acoplar a esa diversidad, por lo que yo considero que los factores ambientales y condiciones pues del lugar educativo no le afecten a Lola. ¿Qué piensa la compañera Janine? Pues sí, estoy de acuerdo con usted, profe Lorena, porque pues de todos modos esta diversidad hace que nosotros como docentes empecemos a tomar medidas dentro del aula,
para mantener la atención de Lola, ¿sí? Como para regular ese exceso de movimiento, para propiciar una influencia positiva de los demás compañeros del salón, ya que el contexto escolar es donde ocurren esos procesos de aprendizaje directamente en Lola, ¿sí? Yo como directora de curso puedo planificar estrategias que faciliten la acomodación de Lola en el salón para que estas características de inquietud y desatención se puedan vigilar mucho más fácil por parte de nosotros como docentes, porque de todos modos, como dice Carbón, en planificar la disposición física del aula de clase para este tipo de comportamientos es muy necesario. Perfecto. Pues como coordinador de convivencia y pues de tener contacto directo con las personas que están involucradas en los procesos educativos, en este caso los alumnos, cuando es válido suponer, pensar y respecto a lo que dicen los autores de las diferentes, lo que dice Brunner y el ECUA, que todas estas variables están catalogadas desde el hogar y desde la misma ámbito escolar. O sea que dentro de la hipótesis yo creería que también es muy válido pensar que esta es otro desencadenante, los implementación y le suma la motivación de que es un desencadenante que es una prueba más de que realmente con la estudiante hay algo que es más importante de estudiarlo y más complejo. Sin embargo, pues lo que ustedes dicen de que no es muy probable que sea así, para mí sí sigue teniendo como esa concluencia y es un factor a tener en cuenta. Muy bien, después de analizar esos factores ambientales y de alguna manera descartarlos, aunque igual los vamos a seguir teniendo en cuenta, la hipótesis número 3 nos dice que es necesario considerar la posibilidad de que hay factores internos, como estas emociones, como la motivación y los pensamientos de Lola, que sean la causa de las dificultades comportamentales y académicas de Lola en el aula de clase. Según esta situación y según el reporte dado por la docente, yo considero que los factores internos hacen parte vital de las dificultades comportamentales de la estudiante. Considero yo, porque pues la motivación, según Carrillo, Padilla, Rosero, Villagómez, es aquella actitud interna y positiva frente al nuevo aprendizaje, es lo que mueve al sujeto a aprender. Y si Lola no tiene esta motivación a aprender, pues obviamente su proceso se va a ver afectado. Sin embargo, no considero, según esos comportamientos que me ha expresado la profesora que tiene la niña en la aula de clase, que sea esta la raíz de sus problemas, nada más que sea pues la motivación la raíz de todos los problemas, sino que al contrario son estos problemas de comportamiento y estos problemas académicos que ella viene enfrentando como individuo los que están afectando su motivación. ¿Ustedes qué opinan, profesora Lorena? Bueno, como dice Lai, cualquier cambio relativamente de conducta derivado de la experiencia, es decir, de las interacciones con el entorno, afectan el estudiante. Es claro que el hecho de que Lola tenga algún cambio emocional en su familia, en su entorno, cambios sociales, como pues aspectos sociales como drogas, violencia intrafamiliar, cosas así, eso la pueden afectar y puede llegar a la escuela con comportamientos totalmente distintos por la experiencia que ella ha vivido. Puede llegar con comportamientos hiperactivos con el ánimo de llamar la atención, de que alguien la vea, de que escuche, de que ella está sintiendo alguna emoción, pero que de pronto no la puede decir, sino que la expresa mediante comportamientos y sus comportamientos son excesivamente inquietos. ¿Qué piensas, compañera Janine? Pues sí, también estoy de acuerdo con usted, profesora, porque definitivamente las emociones son expresadas en el aula de clase, es donde la niña pasa gran parte del día. De todos modos, yo como compañera, como directora de curso de ella,
Voy a estar pues en más constante observación de esas expresiones no verbales de Lola para entender cómo se siente o qué es lo que la pone violenta de acuerdo a las situaciones en las que está. Porque psicólogo experto en trastornos de déficit de atención en menores, que este tipo de niños con ciertas déficits de atención, pues se desvían con frecuencia y hacen que se desvíe la atención de los demás niños, porque justamente se sienten estimulados en otras actividades que no duran mucho tiempo. Entonces, sí estoy de acuerdo con usted y es nuestra función como docentes más cercanas a ella, estar más pendientes de ese tipo de lenguaje no verbal. Muy bien. Yo considero en este punto que es donde nosotros pensaríamos que sería muy prudente empezar a pensar de que podemos convocar a sus padres a reunirnos con ellos y exponerles la situación. Acá hay unos autores, Arancibia y Álvarez, dicen que respecto a las variables del hogar y entorno familiar que inciden en los logros de aprendizaje, los estudios revisados muestran una alta coincidencia acerca del peso que tiene factores estructurales, destacándose el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres, particularmente la escolaridad de la madre, las condiciones de alimentación y salud durante primeros años de vida. Entonces, ante esto sí es muy... es vital pensar de que es momento, respecto a todo lo que hemos dialogado acá, que debemos contar con la presencia de los padres más adelante y tratar este caso con más a fondo, que es mi preocupación. Muy bien. La cuarta hipótesis que tenemos es que es posible que Lola requiera de un programa de refuerzo escolar, retomando lo que dice el coordinador de convivencia, donde ella tenga tutorías personalizadas, debido a que posiblemente el origen de estas dificultades esté asociado a una falta de un acompañamiento familiar. Mi opinión en esta hipótesis es que, dado al poco acompañamiento de los padres en estos procesos formativos de los niños, a veces se genera en el desarrollo emocional un impacto negativo, porque el niño cuando no cuenta con esa orientación, entonces crea como esa falta y esa falta se expresa en el aula de clase, como lo decía la profesora Janet. Es importante hacer una revisión del acompañamiento de los padres, claro que sí, en este proceso de aprendizaje de la estudiante. Y creo que en este caso sería tarea de las docentes y en especial de la docente que remite el caso, acercarse a los padres de la menor, conversar con ellos y dictaminar si ellos están cumpliendo o no con su función de apoyar a la estudiante en su proceso de aprendizaje, no solo académica, sino pues también emocionalmente. Sin embargo, dados estos síntomas presentados tan específicos en la niña, en el informe del caso, yo considero que no es el factor que está detonando este tipo de reacciones, pues porque no es solo comportamental, sino también académico, y en su forma de relacionarse con sus compañeros, en su forma de relacionarse con sus profesores y en su forma de ella misma presentarse hacia los demás. ¿Qué opina la profesora Lorena al respecto? Bueno, yo como directa conocedora del caso, considero pues que me baso en este autor, Fomenti, dice que desde la perspectiva cognitiva sugiere que el conocimiento de los alcances de la psicología cognitiva permite ajustar más métodos de enseñanza. Yo pienso que nosotros como docentes tenemos una responsabilidad muy grande y es que tenemos que recurrir a todos los métodos de enseñanza con tal de que el estudiante aprenda. Entonces nosotros nos tenemos que adaptar es a la manera de cómo él aprende. No, yo puedo tener muchos niños en el aula y puedo tener a Lola y puede que esta niña me aprenda, pero Lola no me va a aprender igual a la otra niña que yo tengo. Entonces yo tengo que buscar un método de enseñanza que se adapte a Lola. Si Lola es hiperactiva, yo tengo que buscar un juego donde haya mucho movimiento para que Lola aprenda.
Entonces, también se tiene que tener en cuenta que no siempre vamos a tener apoyo de los padres de familia. La mayoría de los padres de familia no tienen tiempo para los niños. Hay papás que sí vale resaltar que son muy buenos y les ayudan mucho a los niños y hay mucho apoyo, pero como otros papás que son muy dejados, por decirlo coloquialmente, Ujú. y siempre le dejan a uno el trabajo y ellos dicen que para eso es que van a la escuela, para que uno les enseñe y que ellos no tienen que hacer nada en la casa. Entonces uno como docente tiene directamente esa responsabilidad, aunque no sea justo que la tengamos toda completa para nosotros, porque obviamente los padres tienen que estar en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, de crecimiento y desarrollo de los niños. Perdón, claro, claro, profe, porque todos nosotros tenemos más alumnos en clase. Nosotros como docentes tenemos que ver no solo el caso de Lola, sino de 29 alumnos más. Pero sí se puede deducir que si Lola en casa contara con la supervisión familiar, pues el familiar podría darse cuenta de las tareas que hacen falta para realizar, instruiría a la niña que terminara las tareas que tiene que pues, llevar al día siguiente, y así eso aportaría al colegio el rendimiento académico de Lola, ¿sí? No podemos ignorar las variables del entorno familiar que pues inciden en los procesos de enseñanza, como dice la profe y dice la coordinadora, pero sí se podría llegar a elevar un poquito el nivel académico de ella a pesar de sus deficiencias de atención, si tuviéramos ese aporte en casa de la supervisión de la realización de las tareas de la niña. ¿Qué opina, profe? Profe Hernán. Correcto, yo creo que sus puntos de vista son muy válidos. Nosotros como docentes somos las primeras personas que podemos evidenciar y podemos dar. ¿Sí me escucha? Sí, sí, señor, sí le escuchamos. Sí. Les decía que nosotros como docentes y como las primeras personas que tenemos como esa oportunidad de compartir otros espacios, sí. Nosotros los docentes somos las primeras personas que tenemos la oportunidad de tener contacto en otros espacios diferentes al familiar. Entonces somos nosotros como los que tenemos a través de todas esas hipótesis y de todas estas manifestaciones y de todas estas experiencias, direccionarnos al. Coordinadora, parece que perdimos el contacto con el coordinador. Continuamos con la siguiente hipótesis. Quiero teorizar respecto a un autor Rodríguez que lo estuve leyendo mucho. Dice que los maestros nos encontramos en una posición privilegiada para las sospechas de la normalidad al convivir diariamente con una corte de niños de similar edad en un ambiente estructurado. Entonces yo creo que eso es suficiente apoyo para nosotros ya tomar las medidas pertinentes. Muy bien, entonces para finalizar y de manera abreviada vamos a contemplar la quinta hipótesis. La quinta hipótesis nos dice que es posible que Lola presente un trastorno de comportamiento y que este sea el origen de sus dificultades tanto académicas como comportamentales. Yo opino que de todas las hipótesis que hemos contemplado, esta es la que encuentro más acertada, porque según los datos en el reporte del caso de la estudiante, tenemos aquí, por aquí tengo un recurso de los autores Balda, Zuñagua y Coaquira, donde nos dicen los síntomas de hiperactividad y los síntomas de déficit de atención, en los que yo reviso y encuentro que hay muchos que son similares a los del caso de la niña. Por ejemplo, algunos síntomas de hiperactividad que presenta la menor son frecuentemente se levanta del asiento cuando debería estar sentada, excesivo movimiento en situaciones inapropiadas, habla excesivamente, no puede esperar su turno, y algunos síntomas de hiperactividad, que son dificultad para mantener la atención en tareas o actividades recreativas, bajo rendimiento académico y que se olvida de las tareas y deberes académicos. Estos síntomas son síntomas de trastorno de déficit atencional y de hiperactividad de ambos, TDAH. Y se evidencian grandes similitudes entre los casos expuestos Actividad en los menores con TDA. ¿Cómo?
Ah, no, pensé que ya habías terminado porque se te entrecortó. Ah, perdón, no. Sí, el punto final era ese, que teniendo en cuenta este texto y teniendo en cuenta lo que tú ya nos habías dicho de los síntomas de la niña y poniéndolos pues como en una comparación, miren que hay muchos síntomas que presenta la niña que también están aquí expuestos, entonces podemos decir que esta es una teoría muy posible, es una hipótesis muy posible, pero que nosotros no estamos pues en condiciones para Ujú. dictaminar esto. Entonces el conducto regular sería remitir a la estudiante a un profesional psiquiátrico que pueda dictaminar si de hecho la estudiante está sufriendo de un TDAH, o sea, un trastorno de déficit atencional con hiperactividad. Ahora sí le cedo la palabra, profesora Lorena, por favor. Bueno, hablando de la hiperactividad, como dice el TDAH, dice que los niños se mueven por todas partes, que inclusive cuando duermen también se mueven, son muy hiperactivos. El verdadero problema es que no regulan ni controlan su nivel de actividad para ajustarse a las demandas del medio. Para el docente y para el padre de familia siempre va a ser difícil manejar un niño que esté moviéndose todo el tiempo y esté siempre distraído. En el aula de clase es muy complicado porque usted siempre quiere que los estudiantes estén poniendo la atención, usted explicando o enseñando alguna cosa y que los estudiantes estén siempre pendientes de eso y no va a ser así. Siempre va a ser el niño que se va a mover, el otro que no pone atención. Entonces es muy complicado como docentes manejar los niños así. En el caso de Lola, Lola es un poco complicada porque hay que estarla regañando, Lola no se mueva, Lola no coja esto, Lola ponga atención, Lola que acabe de decir. Entonces con Lola es un poco complicado y según lo que dice el TDAH, los síntomas de Lola pueden estar muy asociados y coinciden mucho con este tema, pero como dice la coordinadora, este pronóstico lo debe aprobar un médico para poder hacer así una solución y hacerle seguimiento a Lola de acuerdo a su diagnóstico. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dice la profesora Lorena y lo que dice la coordinadora. De todos modos, a Lola y a los niños con este tipo de trastorno les cuesta ajustarse como a las demandas del medio, como a la situación que uno trata de manejar en el salón, porque pues todo el tiempo está haciendo, como dijo la profesora, llamando la atención, haciendo berrinche, haciendo pataleta. Y considero que sí, definitivamente uno trata de poner la disposición del aula de clase para ella, pero sí necesita que sea manejado este caso de manera particular en el colegio, para que sea manejado directamente con un profesional de la salud. Compañero Perfecto. Hernán. Sí, respecto a todo lo que ustedes me parece muy válido, todo lo que ustedes han argumentado y como lo han argumentado, muy profesional de su parte, profesoras. Yo he visto, mi interacción con Lola realmente ha sido poco, pero todo lo que ustedes han dicho me ha servido para también pensar de que todo lo que le está pasando a Lola y todas las hipótesis son consecuencias reales de lo que realmente le pasa a Lola. Respecto a eso, pienso que nosotros como docentes ya debemos estar pensando en tomar un nuevo rol, nosotros, tanto la escuela, en aprender a identificar y a prevenir estos procesos. En la prevención, a tener más comunicación con los docentes, a tener más comunicación con los padres de familia, a ser más sensibles en cuanto a los cambios que tienen los estudiantes. Y en nuestra proyección hacia este reto, porque cada vez esto va a ser más frecuente, entonces nuestros procesos deben estar orientados a que nuestras metodologías y nuestros sistemas académicos cambien. Y en final, para cumplir pues, nuestra misión de que ellos, independientemente de su condición, sean unas personas íntegras y sean unas personas que cumplan con sus metas y sean buenos ciudadanos. Para finalizar, encontré por acá una cita de Rhonda Van Diez, es una escritora y entrenadora americana. Ella dice que el TDAH es real y válido. Cuanto antes reconozcamos los patrones y aprendamos a trabajar con estos niños, más seguros estaremos de que como adultos serán miembros saludables de la sociedad. Ujú. Muchas gracias.